el año pasado hicimos una conferencia aquí en Torreón también, en otro lugar, y no sé si algunos de ustedes estaban allá, pero en esta conferencia yo hablaba sobre los principios en cómo es ser discípulos de Cristo y cómo esto funciona en nuestra vida en diferentes áreas y cómo afecta, qué efecto tiene en cómo vivimos y con nuestros en trabajo y en las compras y con nuestros hijos y todo. En general yo hizo, pero hoy yo quiero enfocar un poco más solo en la familia y cómo vemos a nuestros hijos. Creo que puedo decir en confianza que tenemos diferentes familias. Cada familia aquí está en una etapa un poco diferente, con sus hijos, con su manera de pensar. Cada familia está involucrado en diferentes trabajos y comunidades y todos vienen con diferentes preguntas y ideas, cosmovisión. Este mundo tiene un efecto en nuestra crianza, en cómo vemos todas las cosas que entran a nuestros oídos. Y hoy quiero hablar un poco en cómo podemos ver nuestras familias en vez de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos preguntas y obtenemos respuestas equivocadas porque no tenemos las preguntas correctas. Y hoy quiero ayudar un poco a pensar en una manera que podemos preguntar en una manera correcta para tener respuestas que queremos. Los pasajes que vamos a usar son muy común. Conocemos estos pasajes muy bien, pero yo sé que muchas veces cuando tenemos pasajes memorizados, cuando leemos, no leemos con nuestro corazón. Creemos que sabemos qué dice, entonces no pensamos cuando leemos. Entonces hoy quiero ver un poco más profundo en estos pasajes y vamos a empezar con Mateo 6, 19 hasta 34. Y Josué va a leer porque para mí leer, para que ustedes puedan entender mejor. Espero que sí. Mateo 6, 19 a 34, estamos leyendo de una versión un poco más popular que la versión 60. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ok, yo voy a decir algo aquí. En el siguiente versículo dice, por ese les digo. Y cuando la Biblia dice, por eso,
tenemos que ver atrás por qué. Es porque, por eso. Y dice, no se puede servir a la vez a Dios y las riquezas. Por eso, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. aquí vemos que no podemos servir dos cosas a veces. No podemos servir a Dios y riquezas. Y por eso, dice Jesús, no se preocupan por su vida. Somos propensos a buscar las cosas que nuestra carne quiere. Y aquí él dice, si tú vas a buscar las cosas de tu carne, tú vas a servir estas cosas. Y muchas veces la gente dice que, sí, pero tenemos que tener un balance, tenemos que tener estas cosas y tenemos que buscar a Dios. Pero si no nos preocupamos por estas cosas, ¿cómo van a pasar? Pero Dios dice que la balanza correcta es 100% por Dios y Él va a proveer todo lo que nos falta. Entonces vamos a ver otro pasaje donde habla también de una comparación de nuestra carne y de su reino. Vamos a leer Galatas 6, versículos 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces aquí también tenemos dos lados. Tenemos nuestra carne y tenemos el Espíritu. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos sembrando? Y hoy vamos a ver cómo vemos nuestras familias, en qué luz, en qué manera estamos viendo nuestras familias, nuestros hijos, y qué son los resultados, qué es el fruto que vemos. Y yo sé que ustedes van a pensar a otras familias que, sí, yo puedo ver en esta familia que está pasando y en esta familia que está pasando. Y esto es bueno para que podemos orar para ellos y ayudarlos, pero también tenemos que ver en nuestro corazón
Y yo también, yo no solo estoy hablando a ustedes. Esto es algo que yo tengo que recordarme cada mañana, porque es algo muy importante en que estamos viviendo correctamente en frente de nuestros hijos. Entonces vamos a ver a dos familias imaginarias que vean sus hijos en dos maneras. Primera vez vamos a ver una familia que vea sus hijos como sus estudiantes. Entonces sus hijos son sus estudiantes y los papás de estos hijos vean a sí mismos como maestros, ¿verdad? Los papás son los maestros y el propósito que tienen para sus hijos es que tienen que estar listos para entrar a esta vida, están equipados por tener un buen trabajo, una casa, es listo para este mundo. El propósito, el enfoque es cómo podemos ser listos para tener un trabajo, ganar dinero para ropa, para comida, todas cosas buenas. No es algo equivocado tener esas cosas, no es en contra de Dios, nada de eso, solo que estamos enfocados en tener estas cosas. La resulta es que los niños crezcan y piensan que es más importante en esta vida es tener estas cosas. Tienen que tener un buen trabajo para ganar estas cosas para sus hijos. Y cuando estos hijos crezcan y tienen sus propios hijos, ellos van a pensar con los mismos principios y van a pensar sobre sus hijos como sus estudiantes y van a buscar, si no se sientan listo y equipado para enseñar estas cosas, van a buscar otro lugar donde pueden enseñar mejor cómo tener un trabajo bien y ganar estas cosas. Y en cada generación vamos a perder más y más nuestro enfoque en buscar el reino de Dios. Y podemos ver tenemos mucha experiencia viajando a través de México, hablamos con muchas familias y vemos que con este enfoque que en 2 o 3 generaciones tenemos hijos muy educados sin Dios. Empiezan con la palabra de Dios, los abuelos aquí dicen que sí, tenemos que buscar el reino de Dios, pero vean sus hijos como estudiantes, sus mismos como maestros, y en 2 generaciones, 3 generaciones, ya no hay Dios, y educación es el Dios. Vamos a ver en el otro lado. Creo que cuando vemos nuestros hijos a través de la palabra de Dios, encontramos que tenemos discípulos. La palabra de Dios habla mucho. Puedes empezar en Génesis hasta Apocalipsis y vas a encontrar que la Biblia habla sobre cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos sus mandamientos, su palabra, su manera de vivir, su manera de pensar. Es todo que encontramos en la palabra de Dios, en cómo tenemos que ver nuestros hijos. Vemos que enseña que tenemos que ver nuestros hijos como discípulos. Es muy interesante cuando cambiamos nuestra mente y pensamos en nuestros hijos como nuestros discípulos, ¿qué pasa en el corazón de los papás? Ahora yo tengo un discípulo que está siguiendo a mí para ver cómo anda Jesús. Es una carga
muy, muy diferente. Soy Jesús para mis hijos. Y esto es como tenemos que hablar con nuestros hijos. Es que ellos son nuestros discípulos que están andando con nosotros en este mundo para ver cómo anda Jesús. Y como discipuladores, nuestro propósito es ser como Cristo. Nuestro enfoque es cómo podemos mostrar para nuestros hijos cómo anda Jesús. Entonces, cuando estamos con nuestros hijos, y un discípulo es alguien que está con alguien para ser discipulado. Cualquier persona que pasa demasiado tiempo con alguien está discipulado por él o ellos. Si tenemos discípulos, tienen que estar con nosotros la mayoría del tiempo, porque nuestro propósito es enseñar con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, cómo anda Jesús en las cosas que hacemos. Entonces, cuando estamos con nuestros hijos, estamos hablando sobre los almas que encontramos. No estamos hablando sobre, podemos ganar esto, dinero, si... No, estamos preocupados si tenemos un negocio, vemos la gente que entran como almas, que necesita la palabra de Dios, no como dinero. ¿Y qué va a pasar si vemos este mundo, toda la gente que encontramos como almas? Yo sé que en un tiempo yo estaba así, yo estaba en un network marketing. ¿Tienen esas cosas aquí también? Network marketing, una red de mercadeo. Es muy interesante. Cuando estaba en una de estas redes de mercadero, yo estaba viendo toda la gente como dólares. Si yo puedo hablar con esta gente y convencerle a seguirme, yo voy a ganar dinero. Y las cosas que estaba vendiendo estaban muy buenas cosas, me gustaba mucho. Pero en mi mente yo estaba viendo la gente con como en las películas, ¿verdad? Pero como cristianos, si estamos viviendo un estilo de vida como discípulos de Cristo, tenemos que tener las almas de la gente enfrente y sobre todo. El propósito y enfoque de nuestra vida es las almas de la gente que encontramos, y entonces el resultado es que nuestros hijos crezcan con una carga para las almas de la gente que encontramos y están orando para la gente que encontramos y siempre están buscando en cómo pueden compartir la palabra con la gente en nuestro trabajo, en las compras, en vacaciones, en todas las cosas que hacemos. Los niños tienen un enfoque y vean las almas de la gente y no tienen que buscar a compartir, porque su vida es tan diferente que la gente viene a preguntar. Y por eso dice Pedro en el libro de Pedro que cuando la gente preguntan, tenemos que tener una respuesta para nuestra esperanza. ¿Y por qué van a preguntar? Porque la gente vean que tenemos esperanza. Entonces, cuando estos hijos crezcan y tienen sus propios hijos, ¿cómo van a pensar? Yo no puedo hacer porque alguien más puede hacer mejor. No. Ellos van a pensar que yo tengo estos discípulos y si yo no estoy suficiente, yo sé quién es. Jesús es suficiente, y si yo voy a preguntar a Él para sabiduría, Él sí va a darme todo que me falta para criar hijos piadosos. Entonces,
la pregunta que tenemos, como dice Galatas 6, no podemos engañar a Dios. Nadie se burla. Cada uno cosecha con lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza, a su carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Puede ser que, no sé qué ustedes están pensando, creo que en un rato, cuando tenemos preguntas, vamos a escuchar, pero muchas veces los papás piensan que estamos más o menos, estamos leyendo la Biblia, vamos a la iglesia, nuestros hijos son en varios programas, pero ¿quieres ver en verdad qué estás sembrando? Yo tengo un consejo en cómo podemos ver dónde es nuestro corazón. Y creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de las familias, crean que están haciendo mejor que están haciendo. Y cómo podemos ver es, si tienes un amigo en quien tienes confianza, pides a él preguntar a tus hijos algunas preguntas. Y esas preguntas son, ¿para qué viven tus papás? ¿Qué es más importante para tus papás? ¿Qué es sus papás' preocupación más grande para ti? ¿Qué quieren tus papás para ti? ¿Qué es más importante para tus papás que ellos quieren que tú haces o tienes o algo así? Estas preguntas. Y a través de estas preguntas vas a ver tu corazón. Muchas veces decimos algo, pero nuestros hijos escuchan a través de nuestras acciones. Nuestras obras. Nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras. Si yo voy a decir a mis hijos cada día cómo importante es que aman su esposa o esposo, cada día yo estoy hablando que es tan importante que hablamos nuestros esposos. Y de ahí yo voy a pegar a mi esposa. Cada día yo estoy hablando así y haciendo así. Los niños, los hijos van a crecer con esta mente que, para amar a mi esposa tengo que pagarlo. Es un ejemplo muy, muy grave, muy extrema, pero solo para decir que nuestros hijos están escuchando qué decimos a través de cómo vivimos. Y muchas veces pensamos que estamos enseñando que tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que amar a nuestro vecino, pero con nuestras obras estamos haciendo algo diferente. Entonces nuestros hijos están aprendiendo ¿qué es seguir el reino de Dios? ¿Qué es amar a mi vecino? Y tenemos que cuidar mucho en cómo estamos enseñando a nuestros hijos con nuestras obras. Y creo que este ejemplo aquí podemos ver más o menos nuestros corazones. Y más cuando preguntamos a nuestros hijos o si alguien más pregunta a nuestros hijos estas preguntas sobre qué en verdad son las cosas más importantes en nuestras vidas. Porque nuestros hijos saben. Puedes pensar que estás escondiendo cosas,
pero no puedes. Tus hijos te conocen mejor que tú sabes. Y de reto, pedir a alguien, preguntar a tus hijos estas preguntas. Entonces, creo que vamos a tener preguntas, porque yo sé que son muchas cosas, muchas aplicaciones, muchas cosas que podemos hablar sobre, cómo aplican, y quiero que ustedes tienen tiempo para preguntar estas cosas, y vamos a ver, no voy a decir que yo tengo todas las respuestas, pero yo sé que la palabra de Dios sí tiene. Y no tiene que ser preguntas personales de ustedes, solo en general cómo funciona, cómo diferentes aplicaciones. Sí, más que pregunta de lo que acaba de mencionar, en el sentido de que por naturaleza los seres humanos aprendemos por imitación. O sea, nosotros imitamos lo que vemos. Entonces, ahorita lo que acabas de decir, que viene en la palabra, que nuestro ejemplo es como también nosotros discipulamos a nuestros hijos. Como bien decías, de que yo le digo a mi hijo, no le grites o no le pegas a las mujeres, y yo le grito a mi esposa, y yo le pego a mi esposa, entonces es algo contradictorio, ¿no? Si yo le digo a mi hijo no mentir, le digo que conteste por teléfono y diga que no estoy, cuando me busca los de Coppel, pues le estoy invitando a que ellos también mientan. Entonces, el ejemplo definitivamente es la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos. Porque a veces, algo que mencionaste, y yo lo traduzco así, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y si el ejemplo es de que yo imito a Cristo, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y como dijo Cristo, de imitarme a mí, como el Cristo imita al Padre, y es una cadena perfecta de que Cristo imita al Padre, Pablo imita a Cristo, nosotros imitamos a Cristo, imitamos al Padre, en cuestión de actos, acciones y de lectura de la palabra. Entonces nuestros hijos, sin que le digamos que nos imiten, ellos por naturaleza van a imitar nuestro ejemplo. Entonces creo que el ser a un maestro primero empieza por casa y del ejemplo, y definitivamente dijiste algo bien clave: a nuestros hijos no le podemos mentir, y esa es una grandísima realidad, porque en la iglesia donde nos reunamos podemos decir, hermanos, esto, aquello, podemos dar consejos, podemos predicar, podemos hablar, pero en casa ellos saben quiénes somos, y si somos unos mentirosos se van a dar cuenta, porque a ellos definitivamente no les podemos mentir, mucho menos de niños, que es cuando absorben absolutamente todo. Entonces quería solamente reforzar lo que acabas de dar ahorita como ejemplo en la palabra. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacemos cuando somos personas que hemos vivido la vida encerrados en nosotros mismos? Que obviamente es un síntoma de egocentrismo. Y no sabemos ni cómo saludar al vecino. Y ese mal ejemplo pues se lo vamos a estar pasando a nuestro hijo. ¿Cómo aprender a abrirnos para que nuestro hijo pueda ver ese enfoque de que lo más importante son las almas para Dios? Es una pregunta. Es lo mismo pregunta en cómo trabajamos en nuestros hijos si nuestros hijos son tímidas. Es lo mismo pregunta. Tenemos hijos que cuando estaban más pequeños, más chicos, estaban muy, muy tímidos. Y tratamos con timidez como un pecado. Porque es no más que tener más miedo de la gente que miedo de Dios. Y el más que tenemos temor de Dios,
el menos tenemos temor del hombre. Entonces, cuando empezamos a buscar el reino de Dios y orar para nuestros vecinos, para empezar, y hablamos con nuestros hijos cómo importante es orar para nuestros vecinos y para la gente que encontramos, así empezamos para criar en nuestros corazones esta carga. Y cuando esta carga es más que el temor de que Él va a decir, vamos a hablar. Porque si llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, con la verdad, el Espíritu no va a dejarnos ser tímida. Y la primera vez cuando vamos puede ser que tenemos temor, pero cuando empezamos, y esto es que pasa con nosotros, tenemos 8 niños, el más mayor es 20, el más menor es 4, y vamos a diferentes lugares. Viajamos 4 meses en México cada año, y vamos a Guaymas, Los Mochis, Mazatlán, aquí, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, y en varios lugares vamos casa a casa a hablar con la gente. Y vamos a los lugares con más necesidad, porque sabemos que la gente pues, están en casa, puede ser que no tienen amigos, tienen necesidades. Y vamos juntos con nuestros hijos para compartir la palabra o mostrar amor, pasar tiempo con ellos, hacer amistades. Es un estilo de vida. Hace muchos años fuimos a Belice. Pasábamos varios inviernos en Belice y fuimos a lugares más ricos, teníamos amigos allá, pero vimos que era muy difícil tener amigos. Nos cuesta mucho tiempo y tratamos de estar amigos con estas gentes que no tienen necesidad. Tampoco les falta amigos. Entonces empezamos a pensar, ok, vemos que ellos no faltan amigos. Vamos a buscar la gente que no tienen amigos. Y escuchamos cuando estas gente ricos están hablando sobre los pobres, los clases abajo, o diferentes palabras que usaban. Y, ok, ¿de quién estás hablando? De eso. Ok, muy bien, gracias. Y vamos a visitar esta gente y ver cómo podemos animarles, cómo podemos ayudarles con amistad. Y es muy interesante. Cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando estamos en un lugar nuevo, enseñamos a nuestros hijos a ver dónde es alguien aparte que puedes ver que no tiene amigos. Ir allá, buscarlo y pasar un tiempo con ellos, tratar a traerlo en tu grupo de amigos. Y si pasas tiempo con ellos y ellos no quieren, bueno, no tienes que pasar todo tu día con ellos, pero tratar de hacerlo, tratar a ser amigo a los que no tienen amigos, y vas a tener muchos amigos y vas a compartir mucho la palabra de Dios y el amor de Dios en esta manera. Es que ya quería hacer la pregunta. Ahorita al principio comentaste que a veces hay familias y hay hijos bien educados, pero sin Dios. Y eso es algo bien real. Y realmente me viene a la mente, y ahorita espero escuchar tu opinión,
de que conozco personas o familias que no tienen a Dios y tienen hijos extraordinarios, educados, obedientes, bien portados y hacen las cosas bien, éticamente y moralmente hacen las cosas bien. Pero también he visto que hasta pareciera que no les hace falta a Dios, que sabemos que a todo ser humano le hace falta ese hueco tan importante y tan grande que es Dios en nuestros corazones. Pero también me ha tocado ver familias muy grandes, muy bonitas, creyentes, donde todos sus hijos son extraordinarios, pero nunca falta la oveja negra, nunca falta el que uno no tenga a Dios. Y también podemos decir, el que uno sea creyente no es garantía de que mis hijos lo van a hacer. Eso no es una garantía, ¿no? Pero al fin de cuentas, pues uno tiene que estar dando el ejemplo, buscando a Dios, siendo uno buscador para que también ellos sean buscadores. Y creo que los que estamos aquí, muchos educamos en esto que se llama educar en casa, porque también no es garantía que nuestros hijos van a ser perfectos, ¿no? A veces decimos, bueno, no están en una escuela normal porque X situación, pero también no porque yo lo eduque en mi casa, no es garantía de que va a ser inteligente, que va a ser va a ser mejor que los demás, y lo más importante, ¿no? Si no educamos con el sentido de que ellos obtengan a Dios, pues creo que ni siquiera educar en casa tiene sentido. Entonces, ¿cómo manejar esta situación de que espero que no nos vaya a pasar a nosotros, pero tampoco lo puedo descartar, de que yo tenga un hijo ya mayor y que simplemente pues sea maleducado y que vaya en contra de todo lo que le eduqué? Porque a fin de cuentas es una persona que puede tomar decisiones y yo no puedo contra sus decisiones, porque algo tan importante que nos dio Dios es el libre albedrío. Entonces, ¿cómo manejarías tú la situación de tener un hijo que no esté en el camino, o de que no sea educado, o que simplemente no haya surtido efecto como los demás, ¿no? Porque lo hemos escuchado en estas conferencias, que cada hijo es muy diferente uno al otro, aunque sean educados por los mismos papás al mismo tiempo, y al fin de cuentas ellos hacen y tienen reacciones diferentes. Y los veo con mis hijos, ¿no? Son bien diferentes unos a otros. Pero ¿cómo tomaríamos eso que mencionaste de hay familias muy bonitas o que son creyentes, pero no tienen, algunos de sus hijos no tienen a Dios? Eso la verdad me impacta, me entristece mucho, pero es la realidad. Pero la cuestión aquí es, ¿cómo lo podemos manejar? Sí, es la verdad que no podemos garantizar que nuestros hijos van a seguir nuestro camino. Pero que yo veo en muchas familias que educan en casa, que hacen todas las cosas bien afuera, es que muchas viven en la ley. No tienen el corazón de sus hijos. Están, cuando yo estoy disciplinando mis hijos, porque yo quiero hijos obedientes, mi propósito es tener hijos obedientes. Pero eso no es el propósito. El propósito tiene que ser que yo quiero guiar el corazón de mi hijo a Dios, buscar su reino, buscar su voluntad, estar obediente a Dios, y el fruto va a estar que Él es obediente de mí. Y muchas veces tenemos todas esas cosas, solo queremos su obediencia ahora y no estamos pensando en su alma. Y también vemos familias que educan en casa, y eso es para que yo estaba construyendo esto aquí, porque yo veo que en muchas familias el enfoque es estas cosas, que los papás piensan en sus hijos como sus estudiantes, y esto es un enfoque que no va a dar buen fruto. En los nietos, en los bisnietos, vamos a perder nuestra fe, porque los hijos saben dónde nuestro corazón es. Pero con hijos grandes, es que muchas veces los papás empiezan a cambiar su vida después, cuando los hijos ya están en su camino, ya estaban en la escuela pública o escuela privada, y están
entrenando en una manera de vivir, están discipulados por sus amigos y tienen una cosmovisión. Y cuando los papás sacan sus niños en esta edad, muchas veces es muy difícil ganar el corazón de estos hijos. Pero cuando nosotros como papás cambian algo en cómo queremos hacerlo, tenemos que pedir perdón de nuestros hijos. Porque antes estábamos sembrando una cosa y ya estamos cosechando estas cosas y estamos cambiando nuestra vida a hacer cosas diferentes. Y tenemos que mostrar a nuestros hijos que nosotros también hacemos cosas equivocadas y pedir perdón a ellos si ellos quieren ayudarnos a hacer cosas diferentes. Y cuando nuestros hijos vean en nosotros que no estamos tan más alto que ellos, en los ojos de Dios estamos en un nivel y estamos equivocados algunas veces, muchas veces. Y cuando nuestros hijos vean que mi papá no es tan alto que él no puede pedir perdón, el papás van a tener mucho respeto de sus hijos si pueden bajarse y decir que yo estaba equivocado, ya entendemos cosas diferentes, estas son las cosas que hicimos mal, ahora queremos hacer esas cosas así, porque la palabra dice así, vamos a leer en la palabra tiene que ser nuestra base de nuestras decisiones. Y cuando empezamos con nuestros hijos más mayor, con este enfoque que, mira, vemos algo diferente en la palabra y queremos cambiar y ahora esto es que queremos hacer y por favor perdóname por estar contra de la palabra de Dios. Queremos seguir con toda nuestra vida la palabra y queremos tu ayuda para hacerlo. Y va a tomar tiempo, pero creo que es la única manera que algo puede cambiar. Si podemos agregar un poquito a la respuesta. Lo que se ha expuesto aquí es el punto de vista de Dios que busca a cada uno de nosotros en forma individual, personal. El Señor nos mandó a ser discípulos para que esos discípulos a su vez hicieran discípulos y finalmente los queremos guiar hacia el Señor Jesucristo. Había un dicho popular, no es un proverbio de parte de Dios, es un dicho popular en el pueblo de Israel que decía que los padres comieron las uvas agrias y los hijos son los que tienen el escozor en la boca. Con eso la gente quería decir que los errores que los padres cometían venían a resultar en problemas para los hijos. Y ciertamente en cuestión de resultados de decisiones equivocadas, muchas veces nuestros hijos sufren el resultado de malas decisiones de nosotros. Pero en ese pasaje Dios dice, ese dicho no es cierto, porque todas las almas son mías y Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Tu pregunta era, ¿cómo manejamos el hecho de que uno de nuestros hijos, entiendo quizá ya mayor, pues se revela, no quiere ser amigo del Señor Jesucristo, no quiere ser discípulo de Él? Si hicimos un buen trabajo con nuestros hijos, no vayan a esperar que alguien va a venir a darles una medalla. Si mis hijos vienen a convertirse en discípulos del Señor Jesucristo, no es porque yo no haya cometido errores. Lo que acaba de decir Helmut,
debemos estar listos para pedir perdón por los errores que cometemos, para que ellos no sigan a un papá humano, sino que puedan ser guiados al Señor Jesucristo. Y cada uno habrá de llegar a ese momento de amar, decidir seguir a Jesucristo como su maestro para todas las áreas de su vida. Lo que nosotros debemos hacer es ser diligentes para mostrar al Señor Jesucristo en las palabras y sobre todo, como se ha dicho esta tarde, con los hechos. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos algo de tiempo, así es que con confianza. O si alguien quisiera agregar algo. Nadie tiene la pregunta, ¿cómo educamos nuestros hijos? ¿No? ¿No? Sí. Ok. Yo solo estaba hablando sobre cómo discipular. Y estamos aquí y la pregunta es, ¿cómo educamos en casa, no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si buscamos el reino de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, Jesús dice, yo voy a añadir ropa, casa, comida. Él dice, los gentiles, este mundo está buscando estas cosas. Si ustedes van a buscar el reino de Dios y crecer mi reino, yo voy a añadir todas las cosas que les faltan. Okay. ¿Cuántos de nosotros creen que Dios es fiel? Ok. ¿Cómo podemos poner en práctica esta verdad? Okay. Tenemos 8 niños y como tú dices, cada uno tiene un carácter diferente. Cada niño es muy, muy diferente. Pero yo sé que Dios sabe dónde Él quiere guiar mis hijos. Yo puedo usar todo mi tiempo tratando a educar a mis hijos en los hechos de este mundo, el conocimiento de este mundo, y cuando crezcan de 20 años, todavía no van a ser equipados para este mundo. Todavía tiene que buscar más conocimiento para estar, no sé qué. Puede ser un ingeniero, un abogado, un doctor, puedes poner qué quieres ahí. Pero si yo estoy guiando a mi hijo a Dios, a buscar su voluntad, con el enfoque de hacer discípulos, ir en este mundo con las almas en mente, yo sé, ok, aquí es una pregunta. ¿Qué es la pregunta que tienen nuestros hijos? Cada vez cuando encuentran a alguien nuevo, ¿qué es la pregunta para los niños? ¿Qué quieres ser? ¿No? Ok. ¿En qué lado estás sembrando? Esta pregunta, ¿en qué lado estás sembrando en el corazón del hijo cuando preguntas esta pregunta? ¿En su carne o en su espíritu? En su carne. Cuando tú preguntas a él qué quiere ser, tú estás sembrando en su mente, yo tengo que ser alguien. Yo tengo que ser alguien con un buen trabajo, con mucho dinero, con cosas. Esto es que esta pregunta es, y un día yo tengo que ser alguien. Esto es que piensan los hijos. La respuesta que tenemos para esta pregunta, ¿tienen sus plumas? La respuesta para esta pregunta es, yo quiero ser obediente a Dios hoy.
porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros hoy. Hoy Dios tiene propósito para nosotros hacer discípulos. Y cuando estamos enfocados en ir y hacer discípulos, Dios va a equiparnos para mañana. Dice en lo mismo pasaje, dice, no te preocupes para mañana, hoy tienes suficiente. Entonces, cuando estamos enfocados en hacer discípulos hoy y vivimos en esta manera y guiamos a nuestros hijos en esta manera, a pensar en esta manera, a hablar en esta manera, orar en esta manera, sabemos cuando Dios está poniendo los deseos de Él en su corazón, porque estamos con nuestros hijos. Vemos en su corazón cuando Dios está trabajando. Y es muy, muy claro. Podemos ver en cada uno de nuestros hijos, los 4 más grandes, ya sabemos que el Espíritu tiene su corazón. Vemos el cambio muy claro cuando están creciendo y de 9, 10 años todavía tienen su carne primero, de 11, 12 ya está cambiando, de 13, 14, 15, ya el Espíritu es en control. Podemos ver en su carácter, en todas las cosas que antes pensábamos que, ¿qué hacemos con este carácter? Es tan difícil, está en contra de todo, pues trabajamos con esto de 6 meses, empezamos a entrenar, pero vemos la carne está en control, pero el más que crezcan, estamos guiando su corazón a Dios y de 15 años no estamos batallando. Ya están nuestros hermanos en Cristo. Somos hermanos. Cuando estamos con con uno de nuestros hijos, vimos que todas las palabras que usábamos tenían que ser correctas. Si teníamos una pelea entre ellos y usábamos palabras un poco diferentes que él está pensando, no estaba así, Ok, vamos a regresar, ¿qué pasa? Pero ahora, cuando el Espíritu está en control, encontramos que cuando estamos hablando sobre cosas en la palabra de Dios, en un rato Él está con su Biblia. Sí, así dice. La palabra del hombre no es suficiente. Tiene que ser la palabra de Dios. Y Él va a buscar, en un rato va a encontrar y decir, así es. Y así tenemos que guiar los caracteres, porque Dios nos ha hecho cada uno con un carácter muy interesante y diferente. Y Él tiene un propósito para cada carácter. Y estoy en un rabbit trail. Pero cuando esto es como educamos, es cuando nuestro enfoque, nuestro tiempo es cómo podemos guiar el corazón de nuestros hijos a Dios para que Dios pueda poner los deseos de Él en el corazón del hijo. Y tenemos una librería de libros, de videos, de todo. Tenemos internet, tenemos muchas
recursos que podemos usar para equipar los deseos que Dios está poniendo en el corazón. Que vemos en el otro tipo de educación es que estamos batallando día tras día, empujando los hechos, el conocimiento de no son malas cosas, son buenas cosas, pero estamos empujando y estamos perdiendo nuestra relación con nuestros hijos en vez de vivir en una manera con nuestros hijos como discípulos de Cristo, y cuando vemos que Dios está poniendo los deseos de Él en su corazón, estamos aquí como papás para equipar nuestros hijos en los deseos de Dios, porque Dios sabe que Él quiere para nuestros hijos mañana. Y en 5 años, en 10 años, vamos a ver atrás y ver que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero tenemos que enfocar en hoy, porque si siempre estamos enfocando en un día yo voy a servir a Dios, un día yo voy a... No, Dios nos da hoy con propósito. Y el propósito es muy claro: ir a todo este mundo y ir a todas las naciones y hablar con extraños. Y si hacemos esto con su espíritu, vamos a tener hijos muy educados, pero con enfoque. Porque Dios está haciendo la obra en su corazón. Y podemos enseñar cosas mucho más rápido. Porque solo un ejemplo es cuando empezamos a educar en casa, mi esposa está en un libro. El libro dice: es tiempo para conocer cómo funciona el reloj. Y estaba batallando con él y él no quiere saber. Y ella está empujando y está frustrando, y él también. Y ella dice: ok, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y están jugando con plasticina y con estas letras, está haciendo letras. Y ella dijo: mira, estas letras hacen una palabra. Qué interesante. ¿Y qué hacen palabras? Palabras hacen oraciones. Y y Edgar está diciendo: ok, vamos a escribir esta oración. Y vamos a tomar una foto para enseñar a papá que estamos aprendiendo hoy. Y ella está: sí. Yo estaba pensando que solo estamos jugando, pero sí, estamos aprendiendo. Y unos días después, ella estaba en el salón y él vino y: mamá, ¿puedo tener un dulce? Y ella dijo: sí, a las 2. Y él dijo: ¿cómo voy a saber cuándo es a las 2? Yo voy a enseñarte. Y van al reloj y ella enseñaba a él: así es cómo funciona. Y ya hasta este momento él sabía cómo funciona. Y no toma mucho tiempo. Pero esto es cómo funcionan nuestras escuelas. Toman años y años empujando y no ganan porque los hijos no quieren estar. Quieren
quieren jugar, quieren estar con sus amigos, quieren no sé qué, quieren hacer algo diferente. Por eso, nada es más importante que guiamos el corazón de nuestros hijos a Dios para que Dios pueda poner los deseos de Él en su corazón, y cuando vemos los deseos de Dios en nuestros hijos, estamos aquí como papás para equipar en las cosas que vemos que Dios está haciendo en su corazón. Y no estoy diciendo que nuestros hijos están jugando 100% de su tiempo y están flojos o todas esas cosas. No, estamos viviendo con propósito. En las cosas que hacemos con nuestros hijos con propósito de ganar almas. Y estamos haciendo muchas cosas. Tenemos amigos en casa, muchos. Vamos a visitar a otros, muchos. Estamos criando en nuestros hijos una carga para las almas de los demás. Y estamos viendo cómo Dios está trabajando en sus corazones. Y como si ponemos todos nuestros hijos en una clase y decimos que, ok, ahora es tiempo a estudiar cómo volar, ok, o cómo ser ingeniero, no, cada uno tiene diferentes intereses, pero eso es el enfoque de este tipo de ver nuestros hijos, es que pensamos que todos tienen que saber lo mismo, las mismas cosas. Y eso no es como Dios está construyendo, está criando nosotros. Estamos muy individuales y solo Dios sabe o conoce nuestros corazones y nuestra vida, qué va a pasar. Y si ponemos nuestras vidas en sus manos y tratamos a construir su reino, pues, ¿qué dice la palabra? Él va a añadir todo que nos falta para hacerlo.